En la clase pasada, permítame compartir. ¿Se ve el compartido? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, muy bien. La clase pasada habíamos visto temas como la sección del capítulo 3 de muchos de los documentos de las contrataciones, y habíamos visto el tema de notificaciones, y teníamos que ver ahora a partir de las modalidades de contratación, entiendo que teníamos que ver desde este artículo 52. El título de esto es régimen de las contrataciones. Y aquí hay los diferentes tipos de contrataciones, y vamos a empezar por el tipo de la modalidad de contratación menor. Según el Decreto Supremo 1497, este Decreto Supremo 1497, que es uno de los decretos que modifica el 181, hace una modificación, porque en la modalidad de contratación menor, antes el monto de 50.000 era un monto de 20.000. Obviamente, de alguna manera ha habido en los últimos años una inflación, siempre ha habido inflación en el país. Si ustedes ven algo de noticias, ven algo de realidad nacional, van a ver que la inflación del país más o menos está en el 3, 4, 5% anual. Eso no es nada comparado en las épocas de hiperinflación que tuvimos en la década de los 80, de 24.000% anual. Hoy apenas no llegamos a 2 dígitos. Y por eso es también que cuando en los primeros de mayo, excepto los primeros de mayo siempre se hacían los incrementos salariales al básico nacional, ¿sí? Y según y al mínimo nacional. Hay un valor mínimo nacional que nadie puede pagar menos de aquello, y al básico nacional, porque después del básico vienen todos los beneficios sociales que existen. Entonces, como hay una inflación nomás, ¿sí? Por eso es que se subió este valor de 20.000 a 50.000. Entonces, la modalidad de contratación de bienes y servicios, o sea, compra de bienes, consultoría, obra, supervisores, se realizará, ¿no es cierto?, hasta los 50.000 bolivianos. El responsable de ejecutar la contratación menor es el RPA, responsable del proceso administrativo, o sea, él es el que hace la contratación. Son pequeñas contrataciones. Si estamos hablando de obra, ¿no es cierto?, son 50.000 bolivianos, son más o menos como $7.000, y con $7.000 tampoco podemos construir muchos metros cuadrados, o sea que pueden ser en tema de obra, algún tipo de reparación, obras muy menores. Pero para hacer una contratación menor, las condiciones tienen que regirse según los reglamentos específicos de cada institución, ¿sí? No requiere cotizaciones ni propuestas, no se sujetarán a plazo. Los bienes y servicios contratados deben
reunir condiciones de calidad para cumplir con la efectividad de los fines que son requeridos, deben efectuarse considerando criterios de economía y deben efectuarse a través de acciones inmediatas y ágiles. Entonces, este es un tema para compras y servicios, ¿no es cierto? Pero muy pequeño. Se usa bastante para pequeñas consultorías, consultorías unipersonales, que ya 50.000 bolivianos, $7.000 más o menos, un poquito más de $7.000, ya da para por lo menos un par de meses de consultor unipersonal de algunos trabajos. Ok. Preguntas. Ya les expliqué la primera. Ahora, preguntas de lo que ustedes Tengo una han... pregunta, ingeniero. Adelante. En base a las contrataciones, en el caso de haberse incumplido los plazos establecidos por el DBC, ¿esto puede ser modificado? Sí. Los plazos, incluso los montos de los contratos, pueden ser modificados. Cuando veamos modificaciones de contrato, vamos a ver que hay 4 tipos de modificaciones de contrato. Una modificación por orden de trabajo, que es muy sencillo, por decir, esta tubería que es de PVC, yo te lo voy a hacer de fierro fundido, que es mucho mejor, pero no te voy a cobrar un peso. En una de esas la empresa tiene de alguna otra obra unas tuberías que le sobraron y en vez de comprar de PVC, le dice, yo te las voy a cambiar y no le cobra un peso. Eso es lo que se llama una orden de trabajo. Una orden de cambio es cuando ya hay modificaciones de montos, ¿sí? Porque los volúmenes de obra por alguna razón variaron, ¿sí? Y esas modificaciones no pueden ir más de un 5% del monto del contrato. Después hay una modificación por orden de cambio, en realidad son 3, y por contrato modificatorio, o sea, orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. Y el contrato modificatorio es ya cuando hay algunos ítems nuevos que se introducen o ítems que se sacan o ítems nuevos o variaciones importantes en el proyecto, pero que no pueden ir más del 5%. En total, a nivel de monto, se puede hacer unas modificaciones hasta el 15%. Y por supuesto, si hay modificaciones de ítem, muchas veces esos ítems son ruta crítica, como les explicaba en la clase anterior de lo que era la ruta crítica, ¿sí? Son las actividades que si se atrasa un día una ruta crítica, se van a atrasar todas las demás actividades. Entonces, es posible que haya modificaciones de volúmenes en un ítem de ruta crítica y por lo tanto, también puede haber modificación de plazo. Entonces, lo vamos a ver en detalle cuando veamos el DBC, pero para aclaración a la pregunta, ¿no es cierto? Sí puede haber modificación de plazo y modificación de monto. Sin embargo, si no había modificación de plazo y la empresa no llega a cumplir ese plazo, habrá multas que también en el modelo de contrato están establecidas cuánto es la multa que se cobra y que ya más o menos le dije los valores, pero lo vamos a ver en detalle cuando veamos el contrato tipo que existe para la obra. ¿Entendido? Entendido. Ok. Más preguntas. Ingeniero, yo tengo una pregunta respecto al primer contrataciones menor. Ya. Me doy de cuenta que no requiere plazo, como bien dijo, y también no tiene propuestas ni cotizaciones. Eso se debe a que tiene un reglamento específico porque es el único donde Claro. veo que Exacto. explica eso. En cambio, en los otros tipos de contrataciones no existe ese reglamento específico. ¿Se debe a eso? Sí, se debe a eso. Lo que pasa es que las entidades públicas, cuando hacen este reglamento específico, hacen reglamento
Sobre temas específicos a su institución, no es lo mismo una gobernación que un hospital, no es lo mismo un municipio, ¿no es cierto?, que un servicio de camino, una administradora boliviana de carretera. Por eso es que se hace el reglamento específico. Y en este reglamento específico se pondrán las condiciones especiales, como por ejemplo, ¿no es cierto?, capaz que digan, bueno, yo quiero que mi reglamento específico dice que tiene que ser con 2 cotizaciones o 3 cotizaciones. Lo puede hacer. Entonces, por eso dice en función del reglamento. Tampoco es, ¿no es cierto?, que hasta 50.000 bolivianos yo voy a comprar como quiero. Existen procedimientos que se tienen que cumplir. Y aprovecho este tema para hablarle del cumplimiento de los procedimientos. Muchas veces, ¿sí?, uno no hace algún tipo de no cumplimiento exacto del procedimiento establecido. Y no es que se robe plata, no es que se atrase, pero no cumplió el procedimiento. Y esos son los pecados mortales, hablemoslo así, ¿no es cierto?, para la Contraloría. La Contraloría a veces, no por monto, sino por un incumplimiento de procedimiento. Si el procedimiento le decía, ¿no es cierto?, que usted tiene que hacer una contratación menor, ¿no es cierto?, y después que hace la contratación tiene que informar a la administración y finanzas de lo que hizo, en cuánto tiempo, y si usted se pasa de ese tiempo, y ya está incumpliendo el procedimiento. Entonces, cuidado con los procedimientos. Pueden ser muy sencillos, no significa que se esté robando plata, no significa que se esté perjudicando, pero si se incumplió el procedimiento, la Contraloría hace mucho hincapié y puede haber sobre todo eh, responsabilidades administrativas. ¿Entendido? Sí, ingeniero. ¿Más preguntas? Ingeniero, en el artículo 57, para la presentación de propuesta están los plazos y hay plazo mínimo, pero ¿por qué no hay plazo máximo para la presentación de propuesta? ¿Por qué no hay plazo? A ver, porque el plazo máximo, ¿sí?, el plazo que se está refiriendo es un plazo entre que se produce la invitación, ya sea a través del SICOE. Ahí está prevista la fecha de presentación. Lo que está diciendo es que el plazo que se les tiene que dar a las empresas para que puedan presentar su propuesta, ¿no es cierto?, no puede ser menos, ¿no es cierto?, en este caso de 4 días y en este otro caso de 8 días. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo sacar una licitación, ¿no es cierto?, como es este caso del AMPE, una licitación, subirla al SICOE y decirle, el plazo para presentar las propuestas es mañana. Porque ahí no estoy siendo justo con muchas empresas, porque capaz que una ya conoce, alguna empresa tiene conocimiento, o por último, ¿no es cierto?, se quiere hacer corrupción para que no se presente mucha empresa, pero alguien ya conoce esa información. Entonces, como se habla del tiempo que tiene que pasar desde que se comunica oficialmente hasta que se presentan las propuestas, ¿sí?, ese tiempo no puede ser menor a. Pero ¿por qué no el plazo máximo? Porque en el DBC estará establecida la fecha. Entonces, si yo voy a hacer una licitación AMPE, en este caso de 200.000, ¿sí?, tengo que tener cuidado en el DBC y en la convocatoria, ¿sí?, que si hoy es 1 de mayo, 8 días, 9 de mayo. Por lo tanto, yo no puedo poner menos de 8 días. Yo no puedo decir el 5 de mayo se presenta la propuesta. No puedo decir el 4 de mayo, no puedo decir el 8 de mayo. Tienen que presentarse de aquí a 8 días, por ese es el plazo mínimo. ¿Está entendido, Alejandra?
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias, ingeniero. Ok. ¿Más preguntas? Y la modalidad, tanto la AMPE como la de licitación pública, mencionan que se permite una participación de un número indeterminado. Pero en cambio la de contratación menor menciona nada. ¿También es indeterminado o de qué depende? Depende en realidad, como son contrataciones menores, tampoco voy a buscar, si tengo que hacer una consultoría, tengo que hacer una consultoría, más o menos está dentro de los 50.000. Lo que me permite la norma es decir, bueno, yo voy a buscar un consultor, ¿no es cierto? Y le voy a pasar una invitación. Posiblemente el reglamento interno le digan, no, por lo menos dos o tres, pero tampoco le impide que invite a 10. Sin embargo, ¿por qué no, normalmente no se hace eso? Porque como son cosas menores, son trabajos que seguramente se necesitan urgente, ¿no es cierto? Y yo no me puedo estar buscando 10 consultores, ¿no es cierto? Porque los voy a tener que recibir, los voy a tener que calificar, entonces, la norma me permite hacer cosas, y por eso cosas de esa manera, y por eso no me pide, no establece que no es limitativo, pero se lo puede hacer totalmente abierto. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Para el proceso de contratación menor, ¿cuál sería? O sea, tenemos los otros procesos para las otras modalidades, pero para el menor no. ¿O todo se basaría en el reglamento específico que lo menciona según cada entidad? Depende del caso. A ver, pongamos el caso que necesitamos comprar un par de computadoras. Entonces, un par de computadoras no me va a pasar más de $7.000, ¿no es cierto? Computadoras normales, capaz menos, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, si soy un funcionario consciente que cumplo mi deber y que debo cumplir los principios de la contratación que tienen que ser eficaz, eficiente, equitativa, transparente, ¿sí? Iré a buscar computadores y veré cuál es la necesidad de que tiene el computador, pediré los requisitos a quien me está solicitando, a ver, ¿para qué esta computadora? Esta computadora es para la unidad de ingeniería y que está manejando AutoCAD, maneja AutoCAD, maneja BIM, entonces ya tiene que tener un procesador dedicado por lo menos 2 GB para gráficos, 2 o 3 GB para gráficos. Entonces, yo con esas características o especificaciones técnicas, iré a buscar, diré, bueno, aquí hay estas 2 o 3 opciones, sí, y averiguo, estoy haciendo las funciones de un funcionario honesto, ¿no es cierto?, de un funcionario que cumple su deber, que tiene que cumplir los principios de la contratación. Y después me fijaré en precio y diré en marca, es un HP, ya está bien, una Dell está bien, pero si tengo una marca que no conozco y voy a pagar igual que una HP, capaz que lo haga, ¿sí? O capaz que esté haciendo corrupción, pero el día de mañana, ¿no es cierto?, siempre hay auditoría. Y capaz que el día de mañana le digo, oye, usted compró una computadora Pepito, ¿no es cierto?, a $2.500, cuando una HP, ¿no es cierto?, una Dell cuestan, ¿no es cierto?, 2.400. Y esta es una marca que no es conocida, que no tiene mucha calidad, etc. Entonces, depende de la contratación. Si yo necesito calcular un puente y tengo que contratar un ingeniero, buscaré, pues, a ver,
quiénes son los calculistas del puente, a fulano, mengano, perengano, los llamaré, les haré unos términos de referencia, les dice, se necesita calcular un puente de tal característica, un puente de 20 metros de luz, que tenga ciertas características de ancho, de altura, la altura de las pilas, las fundaciones, la excavación, y le daré los parámetros necesarios. Y capaz que eso cueste, ¿no es cierto?, $2.000, $3.000 un mes, $4.000 un mes de un profesional, ¿cierto? Pero si quiero hacer negocio con alguien, lo voy a buscar a mi amigo y decir, mira, hay un cálculo de puente, hagámoslo, yo no voy a figurar, vos vas a figurar, te lo voy a calcular y vamos a cobrar $7.000, ¿sí? Puede ser que lo haga, ¿sí? Pero eso hay que presentar informe, hay que presentar la factura, hay que presentar todo, y la unidad administrativa también, y hay una unidad en todas las instituciones hay una unidad de auditoría interna, que no es la auditoría externa que hace la Contraloría, y obviamente todas las contrataciones las está por lo menos mirando y tienen experiencia para decir, wow, este señor pagó $7.000, ¿no es cierto?, a un consultor, ¿no es cierto?, por 20 días. ¿Será tan bueno el consultor? ¿Valería la pena? Y empieza a hacer averiguaciones y puede ser que encuentre el problema. Entonces, depende de qué es lo que se quiere comprar, de qué servicio se quiera contratar, y siempre va a tener un proceso de revisión por la parte administrativa, por la parte de auditoría, o en algún momento una auditoría externa, ¿sí?, de la Contraloría, que pueda el día de mañana, y le estoy diciendo el día de mañana, en un mes, en un año o en 10 años. A mí me han caído pliegos de cargo, algún momento les voy a explicar, me han caído pliegos de cargo de 10 años. Oye, usted no cumplió estos procedimientos, habían pasado 10 años que yo me salí de la institución. Y llega el día en que pueden pedir explicaciones. Hoy las nuevas normas administrativas en el país dicen que antes podía uno o tenía que guardar algún tipo de documento por 5 o 10 años. Hoy hay documentos que uno lo tiene que guardar de por vida. O sea que después de 30 años le tocan la puerta a la empresa y le dicen, mire, aquí quiero los documentos de esta hora, los tiene que tener listos, los tiene que entregar, ya sea impuestos, por ejemplo, impuestos le puede llegar una auditoría después de 2, 3, 4, 5 años. O sea, yo tengo algunas experiencias con el tema de impuestos. Si ustedes lo han escuchado al principio de este gobierno actual, al ministro de Economía y Finanzas, de quien depende de impuestos, ¿sí? Impuestos era la dirección de impuestos, muchos decían que era terrorismo de Estado, porque muchos le tocaban las puertas a las empresas y los extorsionaban, y así también extorsionaban políticamente a las empresas. El ministro actual, el licenciado José Luis Parada, anunció varias veces que se están cambiando los procedimientos y que el tema de impuestos nacionales va a cambiar mucho. Entonces, una acción mal hecha, un procedimiento mal hecho, una corrupción realizada, capaz que después de 20 años le cae el pliego de cargo y usted tiene 10 días para hacer sus descargos. Y pregúnteme si normalmente la gente tiene toda la información de descargo en su casa. Va a tener que ir a la institución. Ya no está la gente que estaba cuando usted estaba en la institución. Y encontrar a veces en archivo la información no es a veces fácil. Por eso, gran recomendación. Todo lo que ustedes firmen, ¿no es cierto?, que tenga que ver con estos procesos de contrataciones y que tengan que ver con las responsabilidades, hagan una copia más, ¿sí? Y pónganse una copiecita recibida con todos los sellos, ¿no es cierto?, en su archivo personal, y cuando se va en la institución se llevan todo su archivo personal con todos los respaldos, porque si no, puede suceder. Y en algún momento les voy a comentar
algunos casos que me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Y en algunos casos no pasó nada, pero en otros casos me ha costado mucha plata, ¿no es cierto? Entrar ya a un juicio con una entidad pública a través de un juzgado, en un juicio común, donde los abogados obviamente no entienden nada de lo que es la parte técnica. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Gracias. Ok. Adelante. Más preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Bueno. En el artículo 56 dice que hay evaluación de las propuestas por más que solo hubiera una. ¿Qué pasa en el caso de que se evalúa la única propuesta de que haya y por un error no subsanable se la descalifica? ¿Qué se procede a realizar? Se tiene que hacer una resolución que se llama de declaratoria desierta, que era una de las resoluciones impugnables. El RPC tiene que hacer, la comisión de calificación le hará el informe, el RPC hará una resolución expresa que dice no se presentaron propuestas o se presentó una y se descalificó y por lo tanto se declara desierta y hay que licitarla de nuevo. Lo que sí es muy importante, es que la norma obliga a que cuando una licitación se declara desierta, hay que ver, analizar la propuesta de por qué se declaró desierta, en qué se equivocó el único que presentó, o si no se presentó nadie porque el precio estaba muy alto, porque las condiciones que se exigían eran demasiado complicadas. Entonces se hace una revisión y esa es una función que tiene que cumplir la unidad solicitante para definir la nueva licitación. No es cuestión de declarar desierta y mañana la licito de nuevo. Hay que averiguar y capaz que hay que modificar el precio, o hay que modificar el plazo, o hay que modificar algunas condiciones para que sea realmente atrayente a las empresas que se puedan presentar. Otra pregunta. Sí, ingeniero. Adelante. Ingeniero, en esta modalidad AMPE, dice que valoran mucho lo que es el apoyo a la producción y empleo, ¿no? Supongo que si presento que hay más mano de obra y valoran eso más en esa licitación, ¿no? Pero, ¿y si otra modalidad de licitación pública igual la valoran lo mismo? O sea, ¿tengo más posibilidades de ganarla la licitación o cómo? A ver, voy a volver atrás. A ver si lo encuentro rápido. Cuando se presentaban propuestas, habían unos temas que se daban algunas ventajas, por ejemplo, cuando acá está, ¿sí? Hay todo un tema que vimos, lo que eran los márgenes de preferencia y factores de ajuste. Entonces, uno de los márgenes de preferencia, y dice justamente en la modalidad B, hay un margen de preferencia del 10% si el origen de los insumos son nacionales, ¿sí? Y además hay un 25%, ¿no es cierto? Hay un 25% en el precio ofertado cuando el porcentaje de componentes de origen nacional en lo que se llama materia prima y mano de obra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí se puede hacer, les hice un ejemplo, ¿no es cierto?, cómo eran los márgenes de preferencia. Entonces, aquí hay un 10% de descuento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Al precio ofertado. Si yo presenté una propuesta por 100 y cumplo esta condición, ¿sí? Me voy a
hace que el precio mío, en vez de valer 100, vale 90. A efecto solo de la comparación entre las propuestas. Si me la gano, el día de mañana me van a firmar contrato por los 100. Es solamente para darme margen en el proceso de calificación. Y lo mismo, ¿sí? El margen de preferencia por la generación de empleo. Vamos a ver más adelante, que cuando se hace una propuesta se determina la cantidad de mano de obra. Y les decía que si la suma de las manos de obra, ¿no es cierto?, por el tiempo que están los obreros en obra, entonces si hace la sumatoria de lo que yo le pago por hora al albañil, al ayudante, al operador, al encobrador, al carpintero, lo que sea, por el tiempo que lo voy a ocupar, este producto, si yo sumo todo, me da un monto, ¿no es cierto? Porque es el salario por tiempo, o sea, me va a dar plata. Si la sumatoria de esta plata, dividido el monto total, ¿no es cierto?, de la propuesta económica, me da un porcentaje. Al que tenga mayor porcentaje, ¿no es cierto?, al que tenga mayor porcentaje se le da una preferencia. ¿Y en función de qué va a estar la preferencia? En función de esta fórmula, ¿sí?, que establece qué porcentaje me determina ese margen de preferencia al precio de referencia también, y aquí dice que se deben considerar hasta 5%, ¿sí?, del valor numérico de ajuste al precio. Y de esa manera se toma en cuenta cuál es la incidencia, ¿sí?, cuál es la incidencia de quien tiene más mano de obra para determinar un beneficio en el puntaje del precio. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Buenas tardes, ingeniero. Adelante. En el artículo 60, en tipos de convocatoria, quería saber en qué caso se da que la difusión internacional se da a contrataciones menores a 70 millones. A ver, la convocatoria, cuando habla de convocatoria de mayor de 70 millones, ¿sí?, se requiere dar una difusión internacional a la convocatoria. ¿Cómo se hace esa difusión internacional? Primero, hay que ver que normalmente estas contrataciones muy grandes, ¿sí?, normalmente están con financiamiento, ¿sí? Hablemos de hospitales. Por ejemplo, ahorita se están construyendo 4 hospitales, ¿no es cierto?, de tercer nivel, uno de cuarto nivel, uno de los hospitales más grandes que hay en el país, está haciendo un hospital de gastro en La Paz de cuarto nivel, más 3 hospitales de tercer nivel, y están alrededor de los 200 millones de dólares. Entonces se han hecho licitaciones internacionales. Si eso lo está financiando, esos 4 hospitales, por ejemplo, está siendo financiado por el BID. Habíamos explicado que cuando hay un financiamiento por un organismo de financiamiento externo, ¿sí?, ese organismo de financiamiento externo obliga, ¿no es cierto?, que solamente puedan participar empresas de los países que están asociados, ¿no es cierto?, al BID. Por ejemplo, les decía que Fonplata es una institución de la Cuenca del Plata, que son Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces, cuando financia Fonplata, solamente pueden presentar empresas de esos países.
Por lo tanto, esa difusión internacional, ¿sí? Yo la haré primero en mandar la convocatoria, el DBC, se lo manda a veces a las embajadas de esos países. Y si no, hay unas revistas especializadas a nivel internacional donde se publican las licitaciones internacionales. Muchas veces a mí me ha llegado, ha tomado un contacto con mi empresa, una empresa, qué sé yo, una empresa de Francia, por decir, ¿sí? Para que me conocía por alguna razón o conocía mi empresa por la web o tenía alguna referencia, ¿no es cierto? Y toma contacto conmigo, ¿no es cierto? Para asociarse en una licitación internacional, ¿sí? Y yo no me enteré. ¿Por qué? Porque capaz que no estoy revisando todos los días el SICOE, ¿no es cierto? Pero esa empresa se enteró porque a través de su embajada, o como les digo, hay algunas revistas internacionales que publican todas las licitaciones importantes con financiamiento en todo el mundo. Antes que exista el SICOES, ¿no es cierto?, el Sistema de Contrataciones Estatales, la publicación de las contrataciones se las hacía por periódico. Entonces ustedes veían los periódicos, sobre todo los domingos, puede salir cualquier día, ¿no? Pero sobre todo los domingos que mucha más gente compra periódicos. Estaban todas las convocatorias y no estaba el DBC, obviamente, ¿no es cierto? Lo que estaba era la convocatoria, un cuadrito donde dice, y si ustedes se fijan en algunos periódicos, El Día o El Deber, hoy todavía hay algunas convocatorias que se hacen por periódico. Entonces, antes decía, la gobernación de Santa Cruz, ¿no es cierto?, se convoca a las empresas constructoras para la licitación de la construcción del puente sobre el río Piraí, bla, 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 la presentación de las propuestas de esta fecha. Y para adquirir el DBC, yo tenía que ir a la institución y comprar el DBC. Imagínense lo que era eso, porque a veces un proyecto no es, ¿no es cierto?, 10 hojas o 20 o 100 hojas de un DBC. A veces que son 200, 300 hojas de un DBC, ¿no es cierto?, y 100 planos. Entonces la institución pública tenía que tener a disposición la cantidad de proyectos entre DBC, plano y especificaciones técnicas y ítems, etcétera, etcétera. Tenía que tener la cantidad suficiente como para el que venga a comprar. Y hay veces que se compraban y dice, se ha acabado las copias que hicimos, espérenme hasta mañana y más copias. Y esa era la forma de enterarse. Hoy está el SICOE. Entonces, de la misma manera que hoy está en la web el SICOE, existen en la web algunas revistas internacionales de difusión. Entonces, si yo tengo un proyecto financiado con el BID, ¿no es cierto?, buscaré las revistas donde pone el BID, las licitaciones, y mando a esa revista la publicación, ¿no es cierto?, y se le dice, si usted quiere conseguir la información, entre al SICOE, ¿no es cierto?, con el CUS número tanto. Hemos dicho que el CUS es el Código Único de Contratación del Estado, ¿sí? Con el CUS tanto, entre a este SICOE, busque esta licitación y va a bajar el DBC. Por eso dice que se requiere una difusión internacional, y la forma de difundir internacionalmente es Sí, ingeniero, pero en sí mi pregunta más que todo era, ¿en qué casos se tiene que difundir internacionalmente cuando las contrataciones son menores a 70 millones? Porque arriba dice que hay convocatoria pública nacional, convocatoria pública internacional, pero la diferencia es que la internacional es cuando supera los 70 millones. Y quería ver en qué situaciones es cuando es menor a 70 millones. Cuando es menor a 70 millones es convocatoria nacional. No se convoca a empresas internacionales. A no ser que por alguna condición del préstamo, ¿sí?,
el organismo de financiamiento exige que se haga una de 70 millones en forma internacional. Por lo general, yo diría en el 99% de los casos no ocurre eso. Podría ser una licitación que no hubiera, que sea muy especializada. No sé, el reactor nuclear que se está haciendo en Bolivia, capaz que haya que comprar un reactor nuclear, supóngase que cueste menos que cueste 9 millones de dólares, menos de 70 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Y que nadie lo va a prever aquí nacionalmente. Entonces, en esos casos, cuando se ve que es de algo que es muy especial y que no hay, y que no va a haber propuestas proponentes nacionales, porque es muy específico, de mucha especialización, se puede hacer internacional. ¿Entendido? Sí, gracias, ingeniero. Okay. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Ya están festejando el 1 de mayo. ¿No? Licitación pública. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me podría explicar, por favor, el artículo el artículo 62, el inciso G? Ya, a ver, se lo explico completo este artículo porque incluso muchas veces lo he tomado en examen. Aquí lo que está diciendo, ¿cuál es el proceso de contratación de una licitación pública? El proceso, en otras palabras, los pasos que hay que hacer, ¿no es cierto?, para hacer una licitación. El primer paso dice que son actividades previas a la publicación, o sea, antes de subirlo al SICOES. Es la elaboración de las especificaciones técnicas, los términos de referencia. Hemos dicho que se llaman especificaciones técnicas las condiciones de calidad, especificaciones técnicas cuando se trata de obra y términos de referencia cuando se tratan de consultoría. Hay que hacer, y esto lo hace la unidad solicitante, hay que hacer la solicitud de contratación, hay que hacer la elaboración del DBC que le hace la unidad administrativa y le pone los temas técnicos, y hay que pedir la autorización del proceso de contratación, entre otras, ¿no es cierto? Hay otras actividades, o sea, es que esto es previa a la publicación, toda la parte administrativa tiene que hacer la certificación presupuestaria, tiene que verificar que el precio no tenga más de 4 meses, si han variado mucho los precios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la primera actividad es una actividad plenamente interna de la entidad licitante, ¿sí?, para ver que todo esté listo para publicar. Se inicia el proceso con la publicación. ¿Dónde? En el SICOES. En el SICOES, ¿no es cierto?, analizamos, subimos al SICOES. ¿Quién es el encargado de iniciar el proceso de publicación de la convocatoria al SICOES? ¿Quién lo sube al SICOES una vez el DBC esté completo? El DBC, la convocatoria, las especificaciones técnicas, los planos, etcétera, etcétera. El encargado es la unidad administrativa, el que le pone un número correlativo a su número de contrataciones. Si ustedes se fijaron en algún momento cuando les mostré el CUSE, el Código Único de Contratación del Estado, ¿sí? Ahí hay varios números, ¿sí?, separados, y eso significa que son los números de codificación del departamento, institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente un número correlativo en cada institución. Entonces, la unidad administrativa es la encargada de subir
de subir al SICOE, ¿no es cierto?, y dar inicio al proceso de contratación. En ese DBC hay un cronograma, o sea, esta es, ¿no es cierto?, las actividades que hay que hacer. El tema es cuándo hay que hacer las actividades. Voy a hacer una cosa, voy a entrar al SICOE, ¿sí? Para mostrárselo. Convocatorias nacionales. Y aquí están todas las convocatorias, ¿sí? Viene. Todo el mundo está comprando ahorita. Nadie está haciendo obra porque las obras están paradas, pues, ¿no es cierto? Vamos a ver si encontramos una obra. Bienes, servicios generales, bienes. Vamos a ver unas más antiguas. Obra, ¿sí? El gobierno autónomo municipal de Vinto, ¿no es cierto? La construcción de 2 aulas en la unidad educativa de Lomilla, ¿sí? Y acá a la derecha, ¿sí? Ver ficha, dice. Ver ficha. Vamos a ver la ficha. No me la está cargando la ficha. Voy a buscar otra que tenga DBC. ¿Ok? Obras, bienes, obras. Wow. Perforación de un pozo de bomba. Acá hay una licitación del gobierno autónomo municipal de Quillacollo que lo que quiere hacer es la perforación de pozos y adquisición de bombas sumergibles, etc. Y fíjense que aquí hay documento base de contratación y una convocatoria. En el documento base de contratación, que lo voy a descargar, X, hay que poner este código JBN9, descargar el archivo. Acá está el archivo y aquí está el DBC. ¿Sí? Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Perforación del pozo de agua, apoyo nacional a la producción de empleo, ¿no es cierto? Y acá está el DBC. En el DBC hicimos ayer un repaso muy grande del DBC, pero hay una parte en el DBC, que está el cronograma, creo que era creo que es el artículo 32 o 22, no, acá. Acá está, ¿no es cierto?, la convocatoria, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, qué características tiene esta convocatoria. La convocatoria donde dice, ¿quién, qué modalidad? Este es el CUSE, ¿no es cierto? Este es el CUSE, un número muy grande, porque está dividido por ciertos códigos del gobierno, ¿sí? Dice que es un AMPE, dice que es la perforación de pozos, dice que va a ser por evaluación aquí, por evaluación, precio más evaluado, más bajo, por el total, cuánto es el monto. La contratación se formalizará mediante un contrato, ¿sí? La garantía de cumplimiento deberá constituir una garantía del 7%, la garantía adicional, el organismo financiador, estos son los clasificadores de los organismos de financiamiento. Uno financia el 85%, el otro financia el 14%. ¿Cuánto es el plazo de ejecución? 35 días. ¿Qué se requiere para señalar cuánto se requiere? ¿Cuál es el requerimiento de la obra? ¿Sí? Por ejecución del presupuesto de la gestión en curso. El domicilio del contratante, el encargado de atender consultas, a este señor yo le puedo mandar correo, no lo puedo ir a visitar, ¿no es cierto? Me dice cuál es su cargo, ¿no es cierto? Depende de quién, el horario de atención, el teléfono y el fax de este señor, o a veces el correo, ¿sí? Y aquí estamos con
el cronograma, ¿no es cierto? Tal día, el 28 de julio, se ha publicado, ¿no es cierto?, en el DBC y en la mesa de parte. Aquí no dice las consultas escritas hasta cuándo, seguramente que no hay consultas escritas porque dice que no son obligatorias, dice que no hay una reunión de aclaración porque dice que no es obligatoria, y hay una fecha límite de presentación de la propuesta que es el 1 de agosto. Y una presentación de sobre en la unidad de contratación, ¿sí? A qué hora, en qué lugar, y después dice presentación de informe y evaluación de recomendación. Se establece que los que van a calificar deberían tener, ¿no es cierto?, 7 días, ¿no es cierto?, desde el primero que se presentaron de agosto, debería tener una semana para calificar y una semana para evaluar, otros días para adjudicar, otros días para que la empresa ganadora presente los documentos que hacen falta y que el 29 de agosto se firma el contrato. ¿De acuerdo? Entonces hay un cronograma de la licitación. Por eso, en esta parte de acá dice las otras actividades. Las actividades de la consulta escrita. Y cuando hay consulta escrita está la fecha. Entonces las empresas constructoras o las empresas con proponentes no son constructoras hasta que no se adjudican, mientras se llaman proponentes. Las empresas proponentes pueden hacer consultas escritas. ¿A quién? A ese señor que está allá en la convocatoria. Tiene su teléfono, que tiene su fax, que tiene su correo. Después se hace una reunión de aclaración del DBC, donde se reúnen todos los proponentes que quieren presentar propuestas y hacen consulta del DBC. En esa reunión se les tiene que expedir o responder a las consultas escritas que se hubieran llegado hasta entonces, pero además en esa reunión, ¿no es cierto?, pública, ¿no es cierto?, se pueden hacer más consultas sobre el DBC. Después, si corresponde, hay que hacer una inspección al lugar de la obra. Si es una obra, se va a hacer la inspección. Se cita a una cierta hora en las oficinas de la entidad, el día tal, a tal hora, y de ahí parte en caravana, ¿no es cierto?, hasta la obra. Hay veces que son obras lejos. Y por ejemplo, sale una licitación que es una empresa que está en el Chapare. Entonces dicen, bueno, nos vamos a reunir, ¿no es cierto?, en las oficinas del servicio departamental de las oficinas departamental de la administradora boliviana, de Entel, las empresas las maneja Entel, ENDE, Empresa Nacional de Electrificación. Nos vamos a reunir en las oficinas de ENDE, ¿no es cierto?, que están en alguna ciudad más cerca que esté a la obra, a tal hora. Se reúnen todos ahí y ya la unidad solicitante con sus ingenieros, con sus técnicos, dirigen toda la comisión al lugar. ¿Eso para qué? Para que todo mundo sepa, ¿no es cierto?, qué hay en la obra. Hay materiales, cómo es el terreno, cómo es el acceso, cómo puedo llegar, ¿no es cierto? Es pavimentado, es camino de tierra, ¿no es cierto? Para que el día de mañana la empresa no aduzca situaciones, yo no sabía pues que este terreno había sido muy inclinado y yo tengo que hacer unas terracerías para poner mi campamento, no. Aquí no se admite ningún tema, ¿no es cierto? Por eso se hace la reunión de la inspección previa. Y cada empresa tiene que recabar, ahí se le entrega un certificado de asistencia. Si la empresa no fue a esa reunión, tendrá que solicitar, antes de presentar la propuesta, a esa dirección de ENDE, de la empresa de electrificación, ¿no es cierto? Decir, señor, yo no pude ir a la reunión, quiero verificar. Entonces lo mandarán y le dirán al representante de la entidad más cercano, acompáñelo a este señor para que vaya a hacer la visita y le hace el certificado. Porque cuando la visita es obligatorio, cuando se presenta la propuesta, tiene que presentar el certificado de que ustedes estuvieron presentes en la visita.
Después de todo esto, se hacen las enmiendas o no que sean necesarias al DBC y viene la resolución expresa del DBC con las enmiendas si es que existieran. Esta aprobación es la resolución del RPC en forma expresa. Una vez se ha aprobado, el RPC tiene un plazo, si no recuerdo mal, de 48 horas para hacer la notificación. Tiene que notificar a todas las empresas y en el SICOES y subir al SICOES, decir, este es el DBC aprobado con estas enmiendas y sube las enmiendas. Después hay una fecha de apertura pública y lectura de los precios ofertados. Ya les expliqué que hay unos formularios y que se hace el chequeo del presentó o no presentó, no si cumple o no cumple. Y después de esta apertura pública, donde se hace la lectura de los precios y las condiciones que presenta cada empresa, si están todos los formularios pedidos, ¿sí? Hay una evaluación, y esta era su pregunta, una evaluación en acto continuo de las propuestas, y esto ya es sin público. Esta es una reunión solamente los de la comisión de calificación. Y en esa evaluación de calificación, los documentos presentados, y ahí se verá si cumplen o no cumplen, si una garantía está en el plazo, si una garantía tiene el monto, si presentaron todos los formularios, si se presentó el equipo de trabajo que se exigía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se hace la evaluación y puede suceder que haya una empresa que está habilitada y que cumple, y la que mejor cumple, y se elabora un informe y se da la recomendación al RPC para que, diciendo esta empresa que ha obtenido mayor puntaje o la mejor calificada, se recomienda adjudicar a esta empresa. Y si una de esas no se presentó nadie o que se presentaron no cumplieron, ¿no es cierto? En vez de hacer un informe de evaluación de las empresas presentadas y la recomendación correspondiente, o se hará una declaratoria desierta. Entonces, el RPC hará una resolución de declaratoria desierta. La convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas. Es posible que se convoque a los proponentes cuando corresponda que se quiera algún tipo de aclaración. Ese tipo de aclaración no puede cambiar no puede cambiar el concepto de la propuesta, no puede cambiar el precio, no puede. Solamente, ¿no es cierto? Si escribió mal, si algo no está claro, yo sé, a ver, aclarame qué querés decir con esto. Y entonces me va a aclarar lo que quiere decir. No me va a cambiar, no me va a modificar, no me va a poner nuevos precios, no va a poner nada. ¿Sí? Una vez está todo ya definido, ¿sí? Se hace la de la resolución de adjudicación o declaratoria cierta, esto lo hace el RPC, y que debe incluir la nómina de quienes participaron y sus precios ofertados, los resultados de la calificación de la comisión de calificación, las causales si hubiera de rechazo de calificación de las propuestas, y nuevamente se vuelve a hacer una notificación a todas las empresas diciéndole el resultado de esta licitación ha sido tal y la empresa adjudicada es tal, y se le adjunta la resolución a todo mundo, la resolución de adjudicación o de declaratoria desierta. Después, con el que gana, hay una reunión de concertación de mejores condiciones, técnicas. Aquí no se cambia plazo, no se cambia. Plazo se podría cambiar. Yo le puedo decir a la empresa, oye, mira, vas a hacer esta pavimentación de estos 5 kilómetros, y la verdad que lo necesitamos urgente porque se acercan las épocas de lluvia y porque necesitamos la obra. Y la obra está prevista, por decir, en 5 meses. ¿Sí? Y dice, ¿será que la podés hacer en 4 meses? ¿Podés poner 2 frentes de trabajo? ¿Por qué no empezás desde 2 lados? ¿Lo podés hacer? Y la empresa puede decir, quiero o no quiero, puedo o no puedo. Puede decir sí o puede decir no. Y eso no afecta absolutamente nada. Se dice no, es no y punto.
Pero si dice sí, ¿no es cierto?, es válido. El día de mañana si dice sí, yo lo voy a hacer en 3 meses en vez de 5 meses, su plazo es 3 meses, ya no es 5 meses. Entonces, por ahí se dice concertación. Cuando hay una concertación es que hay un consenso entre las partes. Y por lo tanto, las dos partes, el contratante y el contratista, están de acuerdo. Pero nuevamente son mejores condiciones técnicas, ¿sí? Pero no pueden modificar precio, no pueden hacerse modificaciones, o sea, que conlleven a que otra empresa hubiera ganado, ¿no es cierto?, en esas nuevas condiciones. Son mejores condiciones. Después de eso se la llama a la empresa para que presente todos los papeles que presentó en fotocopia y tiene que presentar en original un certificado del documento que corresponde. Y en función de eso presenta las garantías, se firma el contrato y después que se termina la obra, se hace la recepción de la obra. ¿Está entendido? Sí, gracias, ingeniero. Pregunta de examen. ¿Cuál es el cronograma, no es cierto? ¿Cuál es el cronograma del proceso de contratación? Ustedes tienen que describir todos estos pasos. Estos pasos los tienen que saber muy bien, porque cuando estemos explicando algo tenemos que saber dónde estamos parados, en qué paso estamos, en qué parte de la contratación estamos, etc. Creo que hasta dónde tenían que leer. Solo hasta el teníamos que leer 62. Hasta el 62. Okay. Entonces, el tiempo que falta, yo les voy a ir explicando algunas de estas, porque algunas de estas cosas, de estas modalidades de contratación, son muy especiales y capaz que tenemos que dedicarle mucho tiempo porque aquí la norma no explica mucho. Contratación, la modalidad de contratación por excepción, ¿sí? Por algo dice excepción y las causales, ¿no es cierto?, están señaladas en el artículo 65 de la norma básica del sistema de bienes y servicios. O sea, que es esta misma, o sea, este artículo 65 que vamos a ver enseguida. Esas son las condiciones, o sea, o las causales de cuándo puedo aplicar la excepción, ¿sí? Esta modalidad no será aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad o inoportuna convocatoria del bien o servicio. Por ejemplo, una entidad dice, estamos en el mes de octubre, quiero, ya en noviembre hay lluvia, y si hay lluvia, ¿no es cierto?, este barrio se va a inundar y va a haber problemas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a hacer una contratación por excepción, porque si no, va a haber un desastre. Eso es lo que dice que no corre, no vale. ¿Por qué? Porque debería haberlo previsto. Todos los años sabemos cuál es el periodo de lluvia, sabemos dónde se inunda, y no puedo decir, ¿no es cierto?, en este caso es una falta de previsión o es inoportuna la convocatoria, ¿sí? Entonces, en esos casos no puedo aplicar la excepción. En el caso de excepción, ya se lo dije anteriormente, la MAE es el responsable del proceso de contratación por excepción. Y no es que el alcalde, es que el ministro, no es que el gobernador se va a sentar a hacer las cosas, a escribirlas, pero él es responsable, no es un representante, porque le tienen que llevar a la MAE, le tienen que llevar, oiga, mire, aquí hay una excepción, ¿no es cierto? Hay que construir un laboratorio para hacer pruebas de COVID-19 y es una excepción, ¿sí? Entonces, le tienen que justificarse todos los temas de que realmente sea una excepción de las condiciones que vamos a ver en el artículo 65. Entonces, la autoridad, ¿no es cierto?, la MAE, ¿sí?, por excepción, mediante una resolución expresa
motivada técnica y legalmente, e instruirá se realice la contratación conforme dicte la resolución. Es decir, el gobernador le instruirá al director de salud diciéndole su pedido ha sido aceptado y contrátese esto bajo estas condiciones. Y por lo tanto tiene que haber unas especificaciones técnicas, tiene que haber un plazo, tiene que haber un monto, tiene que estar porque dice con una motivación técnica y con motivación legal. Y recién, mediante una resolución expresa, ¿sí? Hace el listado de una resolución para que eso suceda. ¿Cuándo se puede realizar una contratación por excepción? Dice única y exclusivamente en los siguientes casos. Vamos a ver los casos que son todos estos. Cuando exista un único proveedor de la contratación de bienes y obras y servicios generales, siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares de marca genérica. La marca de la fábrica, ¿no es cierto?, no constituye por sí misma un causal de exclusividad. O sea, yo no puedo decir el único que tiene camiones Volvo, ¿no es cierto?, es la empresa Toyota y por lo tanto por excepción le voy a comprar. No, señor, porque la marca no constituye por sí misma una causal de exclusividad. Entonces, en ese caso no corre, tiene que ser marca genérica. Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialidad que solo pueda ser realizada por un único consultor, sea personal, natural o jurídica. Y bueno, capaz que hay que contratar un consultor médico, ¿no es cierto?, que es el único que sabe ahorita, ¿no es cierto?, de cómo se puede determinar el estado de contagio de un paciente, ¿no es cierto?, y puede dar la cura. Y ese consultor, ¿no es cierto?, es único, es el único que sabe, ¿sí? Entonces, en ese caso lo puedo contratar por excepción. Obviamente, en esa justificación tengo que justificar el porqué. Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo, la imposición de recurso o proceso no impedirá la contratación. A ver, hay una empresa que no cumple, que no está cumpliendo la obra, que está atrasada y que no cumple, que no va a llegar y que está haciendo las cosas mal y ya se le ha llamado la atención y no está cumpliendo, la entidad resuelve hacer la resolución del contrato, o sea, terminar el contrato. Vamos a ver en el tema del contrato que hay todo un procedimiento para hacer la resolución del contrato. Pero una vez se ha resuelto el contrato, ya no hay más contrato con esa empresa, ¿sí? Puedo hacer una contratación por excepción. Porque hay una obra que está a medias, pues, ¿no es cierto? Y muchas veces esas obras a medias, volverlas a licitar va a requerir mucho tiempo. Y lo que hay, imaginemos una carretera que se ha llegado hasta poner la capa base, ¿no es cierto? El terreno de fundación, la subbase, la capa base, y solamente falta poner la capa asfáltica. Si yo no continúo en forma inmediata, va a venir una lluvia o van a empezar a transitarlo y lo van a destruir. Y lo van a destruir y por supuesto voy a correr riesgos de perder identidad. Y por eso puedo hacer por excepción y llamar a una empresa, oye, empresa, ¿podés hacer este trabajo? Mira, este trabajo es por tanta plata, tenés la capacidad, tengo la capacidad, esta es la plata que existe, la puedo hacer y por excepción, ¿no es cierto? O en una de esas, llamo a 2 o 3 empresas y le digo, a ver, miren, estas son la situación, estos son los documentos, esto es lo que se ha avanzado, estas son las condiciones técnicas que existen, hágame un presupuesto para ver si entra en la plata que me queda.
y me presenta, y eso puede ser un día, 2 días, una cosa así muy rápida por excepción, y se hace toda la justificación y la MAER dicta una resolución, dice contrátese a la empresa Pepito por esto, por esto, por esto, por esto, y hágase de tal manera, entréguele el anticipo, o entregue plata, o páguele completo, o las condiciones que sea. Por eso dice acá arriba muy claro, ¿sí? Incluirá, se realice la contratación conforme diste la resolución. Esto muchas veces yo he visto que se olvida. Se dice, contrátese, pero no se dice cómo. Y como no se dice cómo, ¿no es cierto? Piedra libre, ¿no es cierto? Dibujo libre para los funcionarios más abajo que contratan como quieren. Por eso es muy importante que en esta resolución se diga cuál va a ser el procedimiento, si bien es por excepción, pero que se pongan algunas consideraciones. Ante la resolución de contrato, compra de semomovientes por elección cuando se trate de ejemplares que aportan beneficio adicional respecto a otros y con justificación documentada. ¿Qué es un semoviente? Es comprar ganado, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero comprar un toro reproductor, ¿no es cierto? Y lo voy a comprar en la feria, ¿no es cierto? En la feria del 24 de septiembre, cuando se hacen incluso se ponen a subasta, ¿no es cierto?, los grandes ejemplares de las grandes empresas ganaderas. O si no, no solamente en la feria, si yo quiero comprar y busco, ¿no es cierto?, un ganado que tenga, ¿sí?, algunas características que yo requiera, y por eso lo puedo hacer por excepción. Compra de alimentos frescos y perecederos, ¿no es cierto? Yo voy a comprar leche, ¿no es cierto?, para dar el desayuno escolar. Debería hacerlo por licitación, pero aquí dice que puede ser por una excepción, ¿sí? Obviamente es cuando hay urgencia. Adquisición de obra de arte, ¿no es cierto? El ex ministro, ustedes lo han visto en la prensa que el ex ministro de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, se compró unas alfombras persas carísimas, ¿sí?, y las compró en forma directa. Hoy tiene juicios por ese tema, digamos. Capaz que no correspondía. Pero si yo quiero comprar un cuadro de Herminio Pedraza, ¿no es cierto?, un gran pintor local, obviamente no voy a hacer una licitación, para comprar cuadros, porque ese tema es, ¿no es cierto?, no es lo mismo comprar un cuadro de Herminio Pedraza de algún pintor desconocido, o de una Haiti, ¿no es cierto?, o pintores desconocidos. Y por supuesto son más caros, pero yo no puedo decir a ver cuál es más barato, porque no es, ¿no es cierto?, el precio, sino esto es tema de arte. Cuando no existan empresas constituidas que puedan ofrecer el servicio de consultoría especializado, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas para prestar los servicios requeridos. A ver, este es un tema también complicado, que hay que tener mucho cuidado, porque ustedes que están en la universidad siempre tiende a dar servicios, ¿no es cierto? Muchas universidades tienden a hacer consultorías, ¿sí? Entonces, habían universidades que a través de su de carrera de ingeniería civil se presentaban a las licitaciones de consultoría, ¿sí? Y ahí hay un tema de una competencia desleal, porque yo como consultor tengo que presentar una garantía. La universidad no puede presentar garantía, porque no tiene bienes, no puede, bueno, tiene bienes, pero sus bienes, según la Constitución Política del Estado, los bienes del Estado son inembargables. O sea, no puedo ponerlo como garantía. Entonces, no puede un banco darme una garantía contra los bienes de la universidad, por lo tanto, no puede dar garantía. Entonces, estoy entre una competencia desleal
de alguien que no puede presentar, no va a presentar garantía, pero sí, ¿no es cierto? Yo, que soy un consultor, tengo que presentar garantía. Este tema se discutió mucho en la norma, ¿sí? En la norma anterior era mucho más claro, era mucho más conciso. Acá está muy general. Y dice que cuando las empresas, ¿no es cierto?, no ofrezcan los servicios de consultoría. O sea, yo no creo que haya ningún servicio de consultoría que pueda hacer la universidad, que no lo haga ninguna empresa de afuera. Entonces, si yo tengo que, como entidad licitante, como gobernación, alcaldía, tengo que hacer unos estudios de suelo, voy a sacar una licitación para los estudios de suelo, ¿no es cierto? Y no se puede presentar la universidad, porque hay empresas privadas, ¿no es cierto?, que sí lo pueden hacer. Hace muchos años yo tenía una empresa que una de las especialidades que tenía era carretera y teníamos todo un laboratorio de suelo. Y, por ejemplo, hicimos todos los estudios de suelo y hicimos el estudio para la carretera Santa Cruz Trinidad, 500 kilómetros. Entonces, no se puede presentar una entidad pública, ¿sí? No es lo mismo hacer una consultoría para hacer el diseño del pavimento del quinto anillo, que encargarle a la universidad que me haga una investigación de, por ejemplo, decir, a ver, investigame en esta zona, haceme diferentes propuestas de si es mejor hacer con pavimento rígido, si es mejor hacer con pavimento asfáltico, si es mejor hacerlo con empedrado, haceme una investigación. Entonces, eso ya es diferente, donde la universidad puede hacer investigación, que hacer un estudio. Yo quiero hacer una investigación para ver qué es mejor de poner pavimento rígido, flexible o loseta o empedrado. Eso es una investigación sobre una tecnología, no es sobre una obra en especial. Y aquí hay otro inciso que fue modificado. Dice, la contratación del Instituto Geográfico Militar del Servicio de Geología Técnica de Minas, Sergiotermin, y del Registro Único de Administración Tributaria Municipal RUA, de acuerdo a su misión institucional. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque el Servicio de Geología, ¿no es cierto?, Sergiotermin, este tipo de estudios lo pueden hacer las empresas privadas. Pero bueno, lo han metido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es una entidad estatal. Esto debería, a mi criterio, debería salir. Lo mismo, que creo que está acá abajo. Voy a ver si está abajo. No, no está. Bueno, sigamos. Lo mismo con el tema, el registro único de la administración tributaria del RUAT. Si yo tengo que contratar un estudio sobre información que tiene al RUA, bueno, voy a tener que irme al RUA porque es la única institución, ¿no es cierto?, que tiene la información del Registro Único de Administración Tributaria Municipal. Yo quiero hacer un estudio económico actuarial de los impuestos que se pagan. El único que tiene la información, pues, es la información del RUA, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puede caber, pero a mi criterio este tema del Sergiotermin, que es una empresa estatal, ¿no es cierto?, pero acá dice que la puedo contratar por excepción. Dice contratación de armamento, pertrecho, o sea, todo lo que es para la policía, ¿no es cierto?, y la fuerza, y todo lo que es para la policía y las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, por razones de seguridad, ¿sí? Esto también recién ha sido cambiado en uno de los decretos, modificó el decreto 181. Dice, el Ministerio de Defensa, las
para las Fuerzas Armadas podrá efectuar las contrataciones de maquinaria y equipos reacondicionados, siempre y cuando las mismas tengan la garantía emitida por el fabricante o representante autorizado que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido. Este es un tema para mí también complicado. Sucede que durante el gobierno de Evo Morales se creó la empresa constructora del Estado, una empresa constructora que dependía del batallón de ingeniería, ¿no es cierto?, de los militares. Por eso dice que el Ministerio de Defensa podrá comprar y efectuar compra de maquinaria de equipo pesado, equipo y maquinaria, equipo reacondicionado. Esta empresa del Estado, no tengo la seguridad si compró equipo reacondicionado, pero sí tengo la seguridad que compró mucho equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, compró 2 o 3 equipos de perforación de pilotes, similares a los que hoy vemos en las construcciones, ¿sí? De Incotec, de Cimentatec, de 3 o 4 empresas que se dedican a las fundaciones en este pueblo. Compraron de las más grandes máquinas, ¿no es cierto? Y nunca las hicieron funcionar. Eran unas máquinas chinas, nunca las hicieron funcionar. Y la empresa esa, la empresa constructora estratégica del Estado, la empresa constructora del Estado, es una empresa que quebró. Obvio, toda administración pública, ¿no es cierto?, no es buena administradora. ¿Por qué? Porque una empresa privada, ¿quién maneja? Los dueños, pues, ¿no es cierto?, o ponen gerentes para que la manejen y le piden cuenta todos los días y es responsable ese gerente. Y el día de mañana, si hay problemas, le va a cobrar a ese gerente porque hizo mal las cosas o porque perdieron plata. En una entidad pública, ¿qué le importa al gerente de la empresa constructora estratégica si se pierde o se gana plata? No es su bolsillo. Entonces, como no es su bolsillo, ¿no es cierto?, debe actuar con responsabilidad, pero normalmente no se hace. Y la mayoría de las empresas del Estado al final van a la quiebra. La empresa constructora del Estado quebró y tenía una deuda de $20 millones. Algún momento el ex ministro Remy Ferreira, que fue también el rector de nuestra universidad, fue ministro de Defensa, hizo una declaración que estaba por vender el Cinecenter de La Paz, que es del Ministerio de Defensa, lo estaban por vender en $20 millones para pagar la deuda, ¿no es cierto?, que tiene esa empresa que había quebrado. Entonces, este tema es un tema que el Estado está haciendo empresa. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, está, ¿no es cierto? Está que puede comprar equipo reacondicionado. El inciso K del artículo 65 fue modificado, ¿no es cierto?, por este otro decreto supremo. Dice, adquisición de harina, arroz, fideo, azúcar y aceite para el personal, cuadros y tropas de las Fuerzas Armadas cuando la primera convocatoria para la adquisición de esto hubiera sido declarada desierta en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de esta excepción, el ministro de Defensa convocará públicamente a empresas nacionales productoras establecidas en el país, otorgando la prioridad al pequeño productor y siempre y cuando estos bienes sean producidos en el país. O sea, en este caso de producir alimentos, ¿no es cierto?, para el personal de Fuerzas Armadas, también puede ser un motivo de excepción después de una licitación que no se hubiera podido concretar. Contratación de armamentos, ¿sí?, por razones de seguridad. Adquisición también de alimentos para la policía boliviana, ¿sí? Las empresas públicas y gobiernos municipales de categoría demográfica A y B, hay una categoría en el Ministerio de Inversión Pública de las categorías demográficas de los municipios, podrán efectuar la contratación de maquinaria, reacondicionarios, siempre y cuando las mismas tengan las garantías, etcétera, igual que para las Fuerzas Armadas, ¿sí? La contratación de profesionales abogados en función de criterios
de que beneficien los intereses estatales previa justificación del proceso, es que el proceso no puede ser atendido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entidad. Es decir, si por ahí hay un juicio entre una empresa y la entidad licitante, o una empresa X, ¿sí? Hay un juicio. Ese juicio lo tiene que llevar, ¿no es cierto?, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa entidad que tiene abogado. Hay un director, siempre en todas las instituciones públicas hay un director jurídico. Pero si ese director jurídico, ¿no es cierto?, no puede atender ese caso porque no tiene la experiencia o porque el caso es complicado, sí se puede contratar profesionales abogados por excepción. El inciso este también ha sido modificado, ¿no es cierto?, últimamente dice, cuando una convocatoria hubiera sido declarada desierta por segunda vez y en caso de obras, cuando la primera convocatoria internacional hubiera sido declarada desierta. Este es para mí otro de los temas que se incluyó en este último decreto, porque es muy fácil decir que le voy a hacer un caso muy específico. En algún momento salió la licitación del proyecto del ferrocarril Montecosito-Puerto Bush, o sea, Puerto Suárez, Puerto Bush, ¿no es cierto? Que es el que pasa además por el Mutún, ¿no? Y sale a la hidrovía Paraguay-Paraná, al puerto en Puerto Bush, que pasa a la hidrovía Paraguay-Paraná, que es nuestra salida soberana al mar, que nos conectamos con el Océano Atlántico. Y sale esa licitación, ¿sí? Y recuerden que también les dije que una de las condiciones de declaraciones desiertas cuando no se presentan propuestas, ¿sí? Entonces, supongamos que se pone a propósito un precio de referencia muy bajo, y obviamente las empresas no se van a licitar, pero no se van a presentar. Y como no se presentan, se declara desierta. Ah, pero como ya se declaró desierta, ¿sí? La primera convocatoria, una convocatoria internacional de $500 millones, ¿no es cierto? Ya se declaró desierta y ahora la licito por excepción. Entonces, para mí, estos son otro de las ventanas, ¿no es cierto?, por los cuales se puede hacer corrupción. Generar algunas condiciones en el DBC de tal manera que se declare desierta, ¿sí? Y después, acá está este artículo, ¿no es cierto? Y fíjense que ha sido modificación al Decreto Supremo 181, ¿sí? Con este artículo yo lo puedo declarar por excepción y le doy la hora a quien quiera. Tendrá que tener las justificaciones, tendrá que tener el precio de referencia, tendrá que tener todo lo que ustedes quieran. Pero ya puedo dirigir la licitación por excepción a quien yo quiera. Y fíjense que las licitaciones por excepción no tienen límite de monto, puede ser 10.000, 20.000, 100.000, 2 millones, 100 millones. Esto también ha sido una modificación a la original, cuando una convocatoria nacional hubiera sido declarada desierta por segunda vez. Lo mismo, se declara desierto una vez, se declara desierto otra vez, bueno, yo la licito ahora por excepción y se la entrego a quien quiera, ¿sí? Contratación de artista, no voy a hacer una licitación para ver qué artista canta mejor, o qué artista pinta mejor, o qué artista baila mejor. Por lo tanto, si voy a contratar artistas, sí lo puedo hacer por excepción. Adquisición de alimentos para la policía, ¿sí? Que podrán ser provistos por pequeños productores. Adquisición de bienes inmuebles para el funcionamiento de oficinas de las entidades públicas a nivel central del Estado que cuenten con avalúo técnico legal del inmueble a ser requerida. En caso de inmuebles de construcción, deberán contar mínimamente con la autorización de construcción, el derecho propietario, todo el tema que
que una construcción tiene que tener legalmente, ¿sí? Pero fíjense, de interesante, ¿no? Dice, solamente al nivel del Estado central, ¿sí? No dice a nivel de los gobiernos municipales ni gobernaciones. Cuando una convocatoria nacional efectuada por una entidad territorial autónoma por proyecto productivo y gratuito de apoyo a dicho sector hubiese sido declarada desierta por primera vez. De nuevo, ¿no es cierto? Una declaración desierta, ¿no es cierto?, de un tema productivo, y se declara desierto y después la contrato por excepción. Condiciones para contratar por excepción, ¿sí? Estas son las causales, las que hemos visto son causales. Pero ¿qué condiciones se deben cumplir? Las condiciones que se deben cumplir, ¿sí? ¿Dónde estamos? Las condiciones que se pueden cumplir, ¿sí? Cada entidad deberá desarrollar procedimientos para efectuar estas contrataciones a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. O sea que depende de la entidad. Una vez formalizada, debe presentarse un informe a la Contraloría General del Estado. O sea, hay que presentar al Estado una justificación. Registrar las contrataciones cuando sean menores de 20.000. A ver hasta dónde vamos a ir, qué hora son. Tenemos tiempo. Desastre y emergencias, o emergencias, ¿sí? También ha sido modificado últimamente. La modalidad permite que a las entidades públicas contar con bienes y servicios única y exclusivamente para enfrentar los desastres o emergencias nacionales, departamentales y municipales declaradas conforme a la ley 602. Búsquense la ley 602. Esta es una ley que establece cuáles son las condiciones para declarar el desastre o la emergencia. Y les doy un ejemplo. En algún momento, hace unos años, en el Beni, ¿no es cierto?, que se inunda mucho, la gobernación se estaba inundando muchas áreas. Son miles de hectáreas que se inundan a veces cuando llueve en el Beni, ¿sí? Pero para poder gastar recursos, ¿no es cierto?, debo tener, según esa ley, la 602, debo tener la declaratoria de emergencia. Entonces, el gobierno nacional, ¿no es cierto?, por temas políticos, porque no era su correligionario político, era de oposición, el gobernador, no le quería dar, ¿no es cierto?, por ley, ¿no es cierto?, no le quería establecer la ley de desastre. Y si no le otorga la ley de desastre, dice, por ley se declara el desastre, ¿cierto?, no podían gastar recursos. Lo mismo que pasó con el incendio de la Chiquitanía. Ustedes recuerdan que una discusión terrible de que el gobierno central no quería declarar, ¿no es cierto?, la ley de desastre. ¿Por qué? Porque eso significaba, ¿no es cierto?, tener responsabilidades y poner recursos, ¿sí? Y por esa situación, y tener responsabilidad si se investigaba de cómo se habían empezado los incendios, causa de los chaqueos, causa de una norma que se había sacado para que se puedan hacer chaqueos en ciertas condiciones, y los asentamientos que se habían dado en esa zona. Y por lo tanto, nunca quiso el gobierno central declarar la ley de desastres. Y por lo tanto, no se podía pedir ayuda económica de financiamiento a organizaciones internacionales porque no estaba declarada la ley de desastre. O sea que tiene que ser, para declarar el desastre y la emergencia, debe tenerse una ley. Hoy con el coronavirus, no la conozco exactamente, pero hay la declaratoria de emergencia, ¿no es cierto?, en emergencia nacional. El responsable de la contratación por desastre y de emergencia es la MAE. Es la MAE, ¿no es cierto?, el responsable. No es el RPC, o sea, la MAE se convierte en RPC.
Las condiciones para la contratación por desastre, ¿no es cierto? Los procesos y condiciones de contratación de desastre deberán ser reglamentadas por la MAE. En cada entidad la tiene que reglamentar la MAE. ¿Sí? Bueno, este es más largo. Ok, lo veremos hasta aquí, jóvenes. ¿Sí? Entonces la sección 6, ¿sí? Artículos 70, 71, 72, 73, 74. En este 75 y en este 76, capaz que aquí les tengo que explicar mucho porque aquí no dice nada, apenas son 2 artículos. ¿Sí? 70 a ver, 70 sí, 75 y 76 se ha hecho mucho en este país. Se ha abusado mucho también, se ha abusado mucho, y le voy a explicar por qué. Y después también está el tema de la contratación por concesión administrativa. Fíjense que también es un artículo. Les puedo hablar, si quieren, 6 horas seguidas de lo que es solamente este tema. A mí me tocó, yo coordiné un equipo de trabajo que hace 20 años hicimos la ley de concesión para obras públicas de transporte. Esa ley sigue vigente hasta hoy día. No se la utilizó en su momento. Evo Morales, 2 proyectos de licitación con temas de concesiones los tiró abajo una semana antes de que se presenten las propuestas, ¿sí? Pero hoy por hoy se habla de las APP, que son la asociación pública-privada. Entonces, solamente en este tema capaz de meter una hora, o en estos 2 temas, porque no dice nada aquí, o dice muy poco, y el tema es muy, pero muy, muy amplio, y es una de las especialidades, sobre todo el tema de concesión y financiamiento, son y este tema ya va en mano también algunas especialidades en los cuales yo he hecho licitación o he preparado varios DBC para algunas obras. Ok, jóvenes, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes